Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de este lunes 28 de julio de 2025. José Anastasio Conchas Contreras, Anastasio Conchas, Tacho. Y desde luego el ingeniero Saúl, que nomás no puede fallar, no debe fallar. ¿Por qué? Porque de él depende que todo esto funcione como debe de ser. Aquí estamos en otro videoblog de Acrisolándonos. Y pues debemos aclarar, nos gusta transmitir en vivo, aunque nadie nos esté escuchando, pero la internet no nos lo permite. Ahorita tenemos, este es el tercer intento y ya mejor lo estamos grabando. Pero bueno, lo importante es llegar hasta ti, amiga, amigo, con nuestros comentarios, que por sencillos que sean, esperamos que te sirvan de algo en tu superación personal, en la superación de ti mismo, en pro de el mejoramiento, de el beneficio de los demás, de quienes te rodean y de nuestro país que tan necesitado está de que sus mejores hijos estén debidamente acrisolados, cultivados de su mente, siempre en el mejoramiento de sí mismos. Sabemos que nunca podemos llegar a la perfección, nadie puede llegar, pero hay que seguirla. Ese debe ser nuestro ideal, que por lucha no quede. Y bueno, ya ven que hemos estado dentro de los temas de filosofía, dentro de los temas filosóficos, lógica, ética, moral, epistemología. Y bueno, consideramos pertinente hablar un poco de las matemáticas, no entrar a la aritmética, al álgebra, las matemáticas avanzadas, los cálculos, que es un tema gigantesco, nadie lo puede dominar totalmente, ni los cerebros más privilegiados se especializan en algunos aspectos de las matemáticas, de la ciencia del conocimiento, de la ciencia de la excelencia, fíjense. Y resulta que, pues, muchos filósofos o muchos logicistas, o sea, estudiosos de la lógica, sostienen que las matemáticas pertenecen al campo de la lógica. ¿Por qué? Básicamente porque las matemáticas también es la ciencia del razonamiento. Ya ven que hablamos de que la lógica nos enseña a utilizar de mejor manera nuestra mente, nuestra inteligencia, aprovechar hasta lo más posible el gran potencial que todos tenemos en nuestra mente, en nuestra inteligencia. Y entonces, pues ahí está la lógica, ¿verdad? Aprender a razonar para tomar buenas decisiones. Ahí está la ética, que está basada también en la lógica, para fundamentar los análisis de ciertos aspectos de nuestra realidad. Y ahí está la moral, que es la ciencia que más se aplica a la felicidad del ser humano con decisiones para actuar debidamente, correctamente, bien en lugar de mal, de conformidad con lo socialmente aceptado, para vivir en paz, para vivir de conformidad con los demás, para vivir en la felicidad, que al fin de cuentas no pocos conocedores de la ciencia, no pocas personas cultivadas a lo largo de la historia sostienen que el ser humano debe buscar su felicidad siempre dentro de la moralidad, de la ética, para beneficio de sí mismo, de quienes le rodean y de la humanidad, en realidad, de la humanidad entera. Y es ahí donde, pues, las matemáticas como ciencia del conocimiento,
como ciencia de la excelencia, como ciencia enfocada al razonamiento exacto. Para eso son los números. Entonces, está dentro de las ciencias filosóficas también. Y fíjense, curiosamente, todo coincide. La lógica, ya habíamos platicado, tiene sus orígenes registrados, conocidos y reconocidos en la Mesopotamia, 30 siglos antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo. Ya en la historia de la matemática se reconoce a Egipto, pero hasta el siglo XVII antes de Cristo. Babilonia del siglo 30 antes de Cristo. Entonces Babilonia en realidad es el precursor del estudio matemático y de la lógica. Fíjense, entonces vienen unidas, entonces sí coincide que la lógica tiene dentro de sus ramas a la matemática, a la ciencia del conocimiento, de la excelencia, del razonamiento. Qué interesante, ¿verdad? Y desde luego todos estos tiempos, todos estos siglos, ha habido grandes estudiosos de la matemática. La matemática es el plural, las ciencias del conocimiento, y las matemáticas es el singular de cada una de las ramas de la matemática. Bien, y fíjense que los árabes son de los principales exponentes de la matemática, sobre todo no de la más antigua ni de la moderna, pero en ellos se han basado los grandes estudiosos de las matemáticas, de las ciencias modernas. Fíjense, ya ven cómo se ha venido hablando de los famosos algoritmos, hasta en cuestiones electorales y aquí en nuestro México. Y parece, la palabra algoritmo viene de un científico matemático árabe, al-Khwarizmi, fíjense, y de ahí viene el algoritmo, una ciencia matemática profunda de aplicación general para sacar conclusiones, muchas veces hasta ni provenientes de hechos reales, sino sacar conclusiones hasta de hechos que no, se pueden llamar más bien ficticios, no reales, por medio de un algoritmo inventado, porque sí fue una invención de Al-Khwarizmi, árabe. De hecho, los números que manejamos, 1, 2, 3, son árabes. Debes saberlo, amigo mío, amiga mía. Es muy interesante cómo ciertos razonamientos algorítmicos son acciones, fundamentaciones muy profundas de las matemáticas. Los árabes tienen mucho que ver en la ciencia de la matemática, hasta incluso cómo va. Pero desde luego grandes estudiosos, grandes científicos, grandes sabios, como por ejemplo Isaac Newton, cuando él trataba de encontrar la explicación de por qué los cuerpos celestes y en todos lados del universo, ¿por qué no se van hacia otro lado, se caen? ¿Por qué permanecen unidos? La ley de la atracción universal. No le daban las medidas, fíjense, y tuvo que inventar el cálculo. Él lo inventó, Isaac Newton, también muy basado en ciertos conocimientos de Leibniz. Entonces, y por fin dio Newton con la clave, por medio del cálculo, para llegar a las exactitudes que hoy conocemos respecto de las leyes de la atracción universal.
Por eso, amigas y amigos, entramos en la fase final. No debemos permitir que se siga pensando que las matemáticas son una ciencia aburrida, una ciencia no divertida, porque incluso es de sospechar que muchos gobiernos, no hablo del actual, sino de tanto tiempo hacia atrás y para acá, que han dejado, si no es que fomentado, que el conocimiento matemático es aburrido, es para gentes muy que pueden profundizar demasiado, que es para genios, que es para científicos de altos vuelos. No, las matemáticas son a nivel de cancha. Las matemáticas están al alcance de todos nosotros. No debemos permitir que nuestros hijos las vean como una ciencia aburrida, triste, en fin. No, las matemáticas son la base de la ciencia de todos los tiempos. Las matemáticas debemos fomentarlas en nuestros hijos con alegría, con fe, y pronto nuestro México se vería bien integrado en un mundo científico de mayor avance a partir de una ciudadanía que vea este tema de la ciencia, de la lógica, con naturalidad, sin miedo, con alegría. Y ese día, a partir de ese día, México entrará en otra fase todavía mejor de su desarrollo. Tú sabrás enriquecer más este tema, amiga, amigo, este tema tan amplio, tan profundo, hasta infinitesimal, vamos a decirlo. Bien, muchas gracias por su atención. Es lo que pudimos comentarles, lo que quisimos comentar con ustedes. Y hasta la próxima, amigas, amigos.